Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él. Si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Digamos, vamos. Toda lengua confesará que es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven. Amén. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Queremos hacer unos anuncios para usted y para su familia para que esté enterado de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia. Queremos saber más de usted, queremos que usted sepa más de nosotros y en su asiento va a encontrar una tarjetita como esta. Por favor, le pedimos que la llene para enterarnos de quién es usted y dónde vive y así enviarle correspondencia adecuada para que usted sepa de nosotros. Hermanos y hermanas,
Les invitamos a ser parte de los ministerios de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene el ministerio de la escuela dominical, que comenzamos a las 11 de la mañana. Luego sigue el servicio a las 12:30. Y también tenemos servicio los jueves. Los jueves empezamos a las 6:30 de la tarde. El hermano Rodríguez ora por cada necesidad de cada hermano. Y a las 7 tenemos el estudio de la Biblia con el hermano David Flores. Así que, hermanos, están ustedes cordialmente invitados para que se haga parte de nuestra iglesia. Sean bienvenidos todos ustedes y siéntanse como en su casa. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar en 1 de Corintios, capítulo 13. Ya estamos en la recta final de esta serie que estamos haciendo acerca del amor. Hemos estado estudiando este capítulo 13 de 1 de Corintios, versículo por versículo, hasta frase por frase, las últimas 2 meses, y solo nos quedan 2 más estudios de esto. Hoy vamos a estar del versículo 8 al 12. Solo como repaso, este es conocido como el capítulo de amor, pero no está escrita como una carta de amor. Es una carta de amonestación a la iglesia de Corintio por serios problemas. Tenían problemas de orgullo, de celos, de envidia, de división, de desconfianza. Y les dice Pablo que sus problemas es por falta de amor, que no estaban demostrando amor en sus ministerios, en lo que tenían. Específicamente hablando cuando ejercían los dones espirituales, lo hacían sin amor. Y hemos estado del versículo 4 al 7, hemos estado viendo 15 características del amor, 15 verbos que describen el comportamiento de amor. Y les dice Pablo, esta es la manera que deben demostrar el amor. Y hoy vamos a ver la última parte de este capítulo, y aquí en esta última sección que vamos a ver las próximas 2 semanas, Pablo les habla de la supremacía del amor. Y les dice que el amor es mejor que todo porque el amor siempre permanecerá. Ese es el título del mensaje de hoy, la permanencia del amor. Vamos a 1 Corintios, vamos a leer del versículo 8 a 12. Dice la palabra de Dios. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora veremos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra perfecta que nos has dejado, Padre. Este manual para nuestras vidas. Te damos gracias por esta serie en que nos estamos enseñando acerca del amor. Bendice, Padre, cada persona que escucha mi voz. Cada persona que escucha este mensaje, Padre, dame palabras para hablarles directamente lo que tú quieres que ellos escuchen, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, vamos a ver 3 puntos hoy. Vamos a ver 3 maneras en que el amor es supremo, en que el amor es mejor, en que el amor permanece. Vamos a ver primero que el amor permanecerá sobre lo temporal, también permanecerá sobre lo parcial y también permanecerá sobre lo elemental. Vamos a comenzar. El amor es mejor, es supremo, es mayor porque permanecerá sobre lo temporal. El versículo 8 comienza y dice, el amor nunca deja de ser. La traducción literal de esta frase es que el amor no cae al suelo. La imagen aquí es de los pétalos de una flor que se seca, que muere y se cae al suelo.
Lo que le está diciendo aquí, que el amor de Dios nunca caerá, nunca se colapsa, nunca decae, nunca se muere. El amor de Dios, ese amor ágape del que hemos estado hablando, nunca se desintegra, nunca se extingue. El amor de Dios sobrevivirá todo. ¿Por qué? Porque es eterno. El amor es eterno, el amor de Dios es eterno, porque Dios es eterno. Y dice la palabra que Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces el amor es eterno, como Dios es eterno. Cuando todo de este mundo haya pasado, cuando todo este mundo deje de ser, cuando todo deje de existir, el amor seguirá existiendo. Cuando ya no haya nada en este mundo, todavía habrá amor. El amor es eterno. El amor eterno permanecerá y permanecerá sobre lo temporal. Ahora, hermanos, tengamos cuidado de no malinterpretar lo que significa esto. No significa que si demostramos el amor de Dios, vamos a superar o triunfar cualquier problema. No significa que podemos vencer cualquier actividad, cualquier adversidad, cualquier problema con amor. Claro que debemos demostrar amor en cualquier situación. En cualquier adversidad debemos de lucir este amor de Dios. La mejor respuesta cuando somos atacados, cuando somos ofendidos, perseguidos, es responder con amor. Pero muchas veces vamos a responder con amor y no va a solucionar el problema. Y muchas veces, a veces va a empeorar el problema. Muchas veces al que más amas es el que más te va a ofender. Cuando Pablo dice que el amor nunca falla, no estaba hablando de un éxito temporal, sino que está hablando de la permanencia del amor. Hay momentos en que el amor puede perder una batalla, pero nunca va a perder la guerra. Hay divisiones en familias, hay divisiones en matrimonios, hay divisiones y pleitos en las iglesias que persisten a pesar de que uno está demostrando amor. Muchas veces el objeto de tu amor no te devolverá ese amor. Muchas veces personas van a conocer del amor de Dios, pero siempre le darán la espalda a Dios. Cuando estaba Jesús en el mundo, Él trató a todos con un amor inagotable, con un amor generoso. Él amó al pecador, Él amó a Israel, Él amó a los enfermos, Él amó a los endemoniados. Pero siempre lo despreciaron, lo rechazaron, lo insultaron, hasta lo mataron. Jesús amó a Judas, pero Judas lo traicionó. Él amó a Israel, su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. A lo suyo vino, dice la palabra, y lo suyo lo rechazó. Pero Él no dejó de amar. Él amó a pesar de que lo rechazaron. Él tanto amó que fue a la cruz. Y ahí en la cruz venció el pecado. En la cruz, hermanos, lo que se miraba como una derrota, lo que se miraba que el amor de Dios, de Jesús que demostró en la cruz, fue en vano, ahí muerto en la cruz. Lo que se miraba como un fracaso, en realidad fue un triunfo del amor sobre el pecado. Porque el amor siempre es mejor, el amor siempre es superior y el amor nunca dejará de ser. Tal vez tú estás pasando por una situación en que piensas que ya no hay manera de seguir, que tu amor ha fracasado. Tal vez ese amor en tu matrimonio, tal vez es un amor que no te corresponde, que no te responde. Tal vez tus hijos no te devuelven ese amor que tú le has demostrado todos sus años. Tal vez es una amistad, tal vez es un hermano, una hermana que no se deja amar. No te desanimes, no tires la toalla, no te des por vencido, no dejes de amar, no dejes de perdonar, porque el amor puede perder una batalla, pero nunca va a perder la guerra. Y cuando todo en este mundo deje de ser, el amor permanecerá. Cuando todo desaparezca, siempre tendremos el amor. Porque el amor, dice la palabra, nunca deja de ser. Ese es el punto que está haciendo Pablo en el pasaje de hoy. Le dice a la iglesia, los problemas que tienen es porque se están enfocando en lo temporal,
Quiten los ojos de las cosas de este mundo y póngalo en Dios, que es amor y que es eterno. Tengamos cuidado, hermanos, de no enfocarnos en las cosas equivocadas, de no amar las cosas temporales sobre el amor de Dios. Todo lo que amas en este mundo terminará. Todo a lo que le das tu devoción, tu prioridad de este mundo dejará de ser. Pero el amor de Dios, el amor puro, el amor verdadero, nunca dejará de ser. Ahí es donde tenemos de poner la mirada. En Dios que es amor. En lo puro, en lo verdadero que es Dios. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Dios. Todo lo que es honesto, Dios. Todo lo que es justo, Dios. Todo lo que es puro, Dios. Todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No nos enfoquemos en las cosas temporales de este mundo. No nos enfoquemos en jactarnos, en envanecernos. No nos enfoquemos en lo indebido. No busquemos lo nuestro. No te enfoques en el rencor, en la venganza. Renueva tu mente, renueva tu pensamiento, renueva tu actitud. Enfócate en amar como Dios eterno ama, como Dios de amor te amó. La iglesia de Corintios se estaba enfocando en cosas temporales. Específicamente se estaba enfocando en los dones espirituales. Se enfocaba en esos dones espirituales en vez de amar como Dios amó a través de esos dones. Los dones espirituales son regalos maravillosos de Dios para el creyente y para la iglesia. Todo creyente recibe por lo menos un don, muchos reciben muchos más. Y todos debemos de ejercer esos dones en el servicio de Dios. Pero hermanos, los dones espirituales tienen un propósito limitado y tienen un tiempo limitado. Mira que dice 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Es un propósito específico, limitado. Los dones espirituales son para ayudar a preparar, a equipar la iglesia a cumplir su propósito aquí en la tierra. Son importantes, son necesarios para que la iglesia cumpla su obra que Jesús nos dejó. Una iglesia saludable es una iglesia en que cada miembro está ejerciendo su don espiritual que Dios le dio. Pero los dones espirituales, hermanos, no son la obra en sí. Cuidado en enfocarnos en los dones espirituales como que eso fuera la obra. Los dones espirituales solo son la fuente que usamos para cumplir la obra. Los dones espirituales son los instrumentos que Dios nos da para lograr la obra con amor, para amar como Él amó. Y llegará el día que dejemos este mundo y en el lugar donde vamos no vamos a necesitar esos dones, porque no va a haber a quién equipar. No va a ser necesario equipar en donde vamos. Ahí, hermanos, nuestro enfoque va a ser Dios. Ya no necesitaremos las cosas temporales que tenemos en este mundo, incluyendo los dones. Nos vamos a estar enfocados en el amor eterno de Dios. La iglesia de Corintios se estaba enfocando en esos dones en vez de la obra que Dios les dejó. Se estaba enfocando en lo temporal y olvidando lo eterno que es el amor de Dios. Y Pablo resalta 3 dones específicos en el pasaje de hoy en que se estaban enfocando erróneamente. En el versículo 8 habla de las profecías, de las lenguas y del conocimiento o el discernimiento. Y estos son dones muy, muy peligrosos, hermanos. Son dones que se conocen de comunicación o de señales. Y son peligrosos porque muchas veces es fácil enfocarnos en esos dones porque son dones visibles. Son dones que otros pueden ver y por tanto son dones que muchas veces son abusados. Pero son temporales nada más. Y son
fuentes, son instrumentos que Dios nos da. Y no debemos de enfocar en esos dones, sino que en el amor que expresamos a través de esos dones. Y siempre tomar en mente que el amor permanecerá sobre estos dones. Vamos a ver cada uno de estos. El amor permanecerá sobre el don de profecía. Muchos malinterpretan este don de profecía como una capacidad para predecir el futuro. Pero principalmente lo que está hablando de un don de proclamación, de un don de predicación. El don de profecía es un don de proclamar el mensaje de Dios, de hablar o declarar la voluntad divina de Dios. Es interpretar los propósitos de Dios y dar a conocer la verdad de Dios. Y en la Biblia podemos ver dos tipos de profecía, dos maneras en que se proclama el mensaje de Dios. Primero hay revelación, recibir un mensaje de Dios por primera vez y proclamarlo. Vemos eso en la Biblia. Pero segundo, lo que vemos más es reiteración, es repetir el mismo mensaje que Dios ya había revelado en el pasado. Los profetas del Antiguo Testamento recibían muchos nuevos mensajes de Dios y lo transmitían para advertir al pueblo. Su ministerio era introducir estos mensajes al pueblo, pero después de eso tenían que seguir profetizando, repitiendo ese mensaje. Jesús también, Jesús mismo, Él cuando comenzó su ministerio, introdujo muchas nuevas verdades. En Mateo 5 y 6 vemos el sermón del monte, Jesús comenzando su ministerio y hace ese sermón bello en ese monte, donde introduce las verdades de su ministerio, las verdades que Él vino a realizar. Y por 3 años Él anduvo de lugar en lugar, reiterando, repitiendo esas verdades, proclamando las profecías. Ahora, las profecías de las nuevas revelaciones ya no es necesario hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino al mundo, vino ya la verdad completa de Dios. Él fue la revelación completa de la verdad de Dios. Ya no había necesidad de recibir nuevas verdades de Dios, porque la completa verdad se había revelado al mundo y caminado entre los hombres. Y ahora si queremos conocer la verdad de Dios, la completa revelación de Dios, solo tenemos que conocer a Jesús. Ya no necesitamos profetas que nos den nuevas revelaciones. Hebreos 11:1 y Dios dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, el quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo al universo. Cuidado, hermanos, con una persona que dice que ha recibido una nueva revelación de Dios. Dios ya no da nuevas revelaciones, porque ya reveló todo la verdad en su Hijo Jesús. ¿Quieres conocer la completa verdad de Dios? Conoce a su Hijo. Jesús mismo dijo, yo soy la verdad, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única completa verdad de Dios revelado al mundo. Cualquier persona que dice que ha recibido una nueva revelación de Dios no está diciendo la verdad. Porque ya no hay más revelaciones nuevas de Dios. Eso fue temporal. El segundo don que menciona, conocimiento. El don de conocimiento, o la ciencia le llama, es similar al don de profecía. Esta es una comunicación de la verdad que viene de Dios. El conocimiento espiritual, o lo que también conocemos como el discernimiento. Esto era un don muy importante en la primera iglesia. Porque no existía lo que tenemos hoy, el Nuevo Testamento. Dios usaba personas con el don de la ciencia, del conocimiento, para entender su verdad y para reiterarlo y repetirlo a la iglesia. Así es como se transmitía la sana doctrina. Así es como se distinguía en los falsos maestros, en personas que tenían ese don de leer, interpretar sanamente la voluntad de Dios. Pero ahora tenemos esta Biblia, el Nuevo Testamento. Este don ahora de conocimiento se ejerce de diferente manera.
Se ejerce leyendo la palabra de Dios, discerniendo la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. El don de conocimiento ayuda a discernir las escrituras, enseñar y equipar a los otros creyentes. Les ayuda a aplicar las verdades espirituales de Dios a sus vidas. En 2 de Pedro podemos ver esta transición sutil entre profetas y maestros. 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Noten, hubo falsos profetas. Pero dice que habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros. Los profetas eran temporales, ahora tenemos maestros. La profecía, el conocimiento, ese en el sentido de recibir nuevas revelaciones de Dios, ya terminó. Se terminó cuando se completó la Biblia. Por eso yo creo que es mejor evitar ese título de profeta en la iglesia, porque crea confusión. Puede hacer a otros pensar que esta persona puede recibir nuevos mensajes de Dios. Y muchas veces el título de profecía se asigna más como un estatus que con su función. Por eso yo creo que es para evitar confusión, para evitar abuso, es mejor evitar este título de profeta. Claro que todavía es importante y necesario que la iglesia cumpla la función de los profetas en proclamar la verdad de Dios. Mientras estemos aquí, tenemos que proclamar el mensaje de Dios. Es lo que usamos para edificar, para exhortar, para consolar. Pero no estamos proclamando nuevas verdades, nuevos conocimientos, sino que estamos reiterando, repitiendo el mensaje que ya fue revelado. Y estamos leyendo, estudiando para enseñar esa verdad. Y aún este tipo de proclamación, de enseñanza, va a terminar un día. Vamos a ver eso en el último punto. El tercer don que menciona Pablo, que es temporal, es el don de las lenguas. Ya hemos estudiado en varias oportunidades en este estudio el don de lenguas y el uso correcto de ese don. Ya hemos visto en detalle que ese don de hablar en lenguas no está hablando de hablar lenguas indescriptibles, mensajes indescriptibles, sino de que proclamar las maravillas de Dios en lenguajes, en idiomas desconocidas, pero que otros entienden. Vimos eso también en nuestro estudio de Hechos que hicimos el año pasado. Pero hoy quiero enfocarme en la temporalidad de este don de lenguas. El don de lenguas fue dado a la primera iglesia para un tiempo y un propósito específico. Era un milagro de Dios que permitía que una persona hable las maravillas de Dios en un lenguaje que otros que no conocía el que estaba predicando, pero otros lo entendían en su propio lenguaje. Esto era un milagro, era una señal. ¿Y por qué se daba eso en esos tiempos? Para confirmar la autenticidad del mensaje del Evangelio y la autenticidad del mensajero. Recuerden, era un mensaje que por primera vez se estaba escuchando. Tendría que haber una señal que mostraba que era verdad, que venía de Dios. Mire que dice Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está hablando del Evangelio, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando juntamente con ellos. ¿Con qué? Con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que el mensaje que ellos anunciaban fue confirmado cuando se oyeron milagros, señales, prodigios que vinieron del Espíritu Santo. Y eso incluía hablar en lenguas. El don de lenguas fue dado como un milagro, como una señal, que confirmaba el Evangelio de Jesús que proclamaban los primeros creyentes. Siempre era para proclamar el Evangelio a primeros oyentes del Evangelio. Cada vez que vemos en la Biblia que se usa el don de lenguas, es para introducir el Evangelio de Jesús a personas que nunca antes habían escuchado. El uso bíblico de don de lenguas no es para ministrar a los creyentes,
sino para comunicar el Evangelio a los que nunca han escuchado el Evangelio, a los que lo están escuchando por primera vez. El hablar en lenguas en reuniones de creyentes con palabras indescriptibles no es bíblico. Pueden leer el capítulo 14 donde Pablo da muchas advertencias acerca de esto y nos dice que entre nosotros, entre creyentes, es mejor hablar 5 palabras que se entienden que 10,000 palabras que no se entienden. También, hermanos, el don de lenguas no era algo normal o común en las iglesias, en las primeras iglesias. En todo el Nuevo Testamento solo hay 3 ejemplos del uso del don de lenguas. Y los 3 son a personas que escuchaban el mensaje por primera vez. Y estos 3 ejemplos todos ocurrieron dentro de los primeros 20 años de la iglesia. No vemos el uso del don de lenguas en los libros escritos después de los primeros 20 años. ¿Por qué? Porque después de esos 20 años ya empezaban a circular las cartas, los evangelios que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Ya no era necesario hablar en lenguas porque se tenía la palabra de Dios. Noten que dice el teólogo y líder de las primeras iglesias, Agustín, dice lo siguiente: en el inicio de la iglesia, el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes y ellos hablaron en lenguas. Estos eran señales adaptadas para ese tiempo por la voluntad del Espíritu Santo y ese tiempo ya pasó. Después del primer siglo, el uso del don de lenguas ya no se usaba, es más, se consideraba herejía, hasta se consideraba una práctica demoníaca y peligroso porque se podía permitir que Satanás obre a través de esto. Y no podemos encontrar el don de lenguas en los primeros 1900 años de la iglesia, en los libros históricos de la iglesia. No hay ninguna señal de que se usaba el don de lenguas en las iglesias. No fue hasta el principio de los años 1900 que volvió a surgir ese don de lenguas. Y no se volvió popular como lo tenemos ahora hasta en los años 60, hace 60 años. Es algo nuevo. Ahora, hermanos, yo no dudo que existe el don de lenguas. Es bíblico. Y puede ser que Dios aún hoy use ese don de lenguas para comunicar el Evangelio a personas que nunca han escuchado. Pero ahora ya no es necesario hablar en lenguas para proclamar el mensaje de Dios. Solo tenemos que abrir la Biblia, leer, estudiar y proclamar la completa revelación de Dios claramente. Ya no es necesario hablar en lenguas para proclamar la verdad de Dios. Esas cosas son temporales. La profecía es importante, pero es temporal. El conocimiento es importante, pero es temporal. Las lenguas tuvieron su tiempo, tuvieron su propósito. Fueron importantes al inicio de la iglesia, pero también son temporales. La profecía, el conocimiento, las lenguas son temporales, pero el amor de Dios en que debemos de ejercer esos dones es eterno. Así que enfoquémonos en lo eterno y no en lo temporal. Enfoquemos en el amor de Dios cuando ejercemos nuestros dones, porque ese amor permanecerá sobre lo temporal que son esos dones. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos que el amor permanecerá sobre lo temporal. El amor también permanecerá sobre lo parcial. Dice el versículo 9 y 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Interesante, hermanos, si notan, ya se eliminó las lenguas en este versículo. Ahora solo habla del conocimiento y la profetizamos, dice. Pero todo eso es parcial. No importa cuántas veces has leído la palabra de Dios, no importa cuántos sermones has escuchado, no importa cuántos estudios bíblicos has asistido, no importa cuántos años de seminario, cuántos títulos de teología tienes. Todo lo que conoces ahora es parcial. Todo lo que conoces de Dios en este mundo, en este momento, es parcial. Solo conocemos una pequeña parte de toda la verdad de Dios. Comparado a lo que vamos a conocer después en el cielo, ahora no conocemos nada.
Hermanos, este libro es un tesoro de la verdad de Dios, de la completa palabra de Dios. Es la completa revelación de la verdad de Dios. Pero aún teniendo esta verdad de Dios, aún teniendo esta completa revelación de Dios, solo tenemos conocimiento parcial. Por eso no hay lugar en el cristianismo para personas que creen que son sabelotodos. Por eso nosotros siempre decimos, hermanos, les digo a todos los maestros que enseñan en estudios bíblicos en la iglesia, no pretendan que conocen todos. Tomamos todo tipo de preguntas, pero no vamos, si no conocemos algo, vamos a estudiar y vamos a dar la respuesta que creemos que más va con lo que dice la Biblia. Pero no vamos a inventar una respuesta cuando no conocemos. Vamos a decirles claramente, no me sé la respuesta, pero dame tiempo para estudiar y vamos a regresar y darte la respuesta. Una persona que proclama conocer todo, no conoce nada. Dice la palabra de Dios, creo que en 1 Corintios 8, ahí dice que el que cree que conoce todo, no conoce nada. El que cree que ha aprendido todo lo que hay que aprender de Dios es un soberbio. No ha aprendido nada, en realidad no conoce a Dios. Porque mientras más conocemos de Dios, más entendemos de su grandeza, de su poder, más conocemos que su conocimiento no tiene límite. Noten lo que dice el rey David cuando reconoce la sabiduría de Dios, cuando reconoce la grandeza de la mente de Dios. Salmo 139:6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Mientras más conocemos a Dios, más entendemos que no lo podemos comprender. Nadie puede conocer todo lo que Dios conoce. Romanos 11:33 y 34. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Hermano, vivimos en una época de información, una época donde tenemos acceso a toda información que queramos en nuestros teléfonos. Tenemos aún la palabra de Dios, acceso a enseñanzas. La palabra de Dios, estudios de la palabra de Dios están más accesibles que nunca antes en la historia. Pero aún así, solo conocemos una pequeña parte de la mente de Dios. Ahora, hermanos, hay que hacer algo muy claro. El hecho de que solo tenemos conocimiento parcial, el hecho de que solo conocemos una pequeña parte del conocimiento de Dios, no significa que lo que conocemos no es confiable. El conocimiento parcial que tenemos ahora es suficiente para ahora. Lo que Dios nos ha permitido entender es suficiente para esta vida. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Lo parcial que conocemos de Dios hoy es suficiente para creer en Dios. Lo parcial que conocemos de Dios es suficiente para obedecer la palabra de Dios. Lo parcial que conocemos de Dios es suficiente para salvar al pecador. Lo parcial que conocemos de Dios es suficiente para tener una relación personal con Dios. Lo parcial, lo poquito que conocemos de Dios es suficiente para acercarnos al trono de gracia confiadamente. Dios solo nos ha dado el conocimiento parcial que necesitamos ahora. Es imposible que nuestra mente finita conozca la mente infinita de Dios. Pero nos ha dado suficiente. Nos ha dado lo que necesitamos para creer y para vivir por fe. Porque, hermanos, Dios quiere que vivamos por fe. Y si tenemos el conocimiento que Dios tiene, entonces ya no es necesario vivir por fe. Dios nos da suficiente para creer, pero no tanto para que tengamos que caminar por fe. Y eso nos lleva al último punto. El amor de Dios permanecerá sobre lo elemental. Versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño,
mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Este versículo está hablando de cosas elementales, de la niñez. Hermanos, comparado a la vida eterna del creyente, nuestra vida en este mundo es elemental. Somos niños todavía. No importa cuántos dones tienes, no importa cuánto conocimiento tienes, no importa qué es maduramente espiritual piensas que eres. Tu vida, la vida del creyente en este mundo está en su infancia. Es elemental. Piensa en lo que conoces ahora comparado a lo que conocías cuando eras niño. Así estamos ahora. Ahorita si pudiera yo, no ni siquiera cuando era niño, si yo pudiera conocer ahora lo que yo conocía cuando tenía 20 años, me hubiese ahorrado muchos problemas. Lo más difícil como padres creo que es explicarle a nuestros hijos que piensan que saben todo, que no necesitan nada de nosotros, ninguna información de nosotros, es que la vida nos ha enseñado a través de los años y advertirles que no repitan los errores que nosotros repetimos. Porque ahora los jóvenes, los niños, en su niñez no pueden entender lo que no conocen. Así es la vida del creyente en este mundo. Lo que conocemos hoy no se compara a lo que Dios tiene preparado para nosotros. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y el oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, nosotros sabemos y podemos estar seguros de lo que Dios nos dice. Conocemos algo que es bueno, conocemos que lo que viene es bueno, pero no lo podemos entender. Sabemos que hay un lugar para nosotros en el cielo. Nos dice la Biblia que es un lugar de una ciudad de oro, donde estaremos libres de dolor, libres de sufrimiento. Es un lugar maravilloso, hermanos, y nos debe llenar de esperanza en el futuro. Pero, hermano, nadie se puede imaginar la nivel de la maravilla, lo espectacular que va a ser en el cielo. Yo creo que todos vamos a quedar con la boca abierta, sin palabras. Y lo único que vamos a poder hacer es postrarnos y adorar a Dios cuando veamos su gloria, cuando veamos su grandeza en su plenitud. Vamos a realizar que todo lo que sabemos ahora era elemental. Era solo nuestra infancia. Ahí ya no seremos niños, tendremos la plena comprensión porque estaremos en perfecta comunión con Dios. ¿Y cuándo será ese día? ¿Cuándo terminará esto temporal, parcial y elemental? Nos dice el pasaje de hoy, versículo Dios dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces ahí acabará lo parcial. Hay muchos diferentes puntos de vista a lo que se refiere Pablo cuando dice lo perfecto, cuando venga lo perfecto. Unos dicen que eso es la Biblia, que lo perfecto es la Biblia. Pero hermanos, la proclamación, la enseñanza de la palabra continúa aún después de la Biblia. Es más, ahora tenemos más enseñanzas, más necesario porque tenemos la Biblia. Eso no es lo perfecto. Claro que es perfecto, pero no es lo que se refiere aquí cuando dice lo perfecto. Unos dicen que es el rapto o la tribulación. Pero nos dice la palabra que aún después del rapto, después de la tribulación, habrán misioneros compartiendo la verdad de Dios. Habrá necesidad de seguir compartiendo conocimiento. Unos dicen que es el milenio, donde Dios reinará por 1000 años. Pero según Isaías, el milenio será una explosión de predicación, de conocimiento. El pasaje de hoy nos dice más, nos dice cuándo va a ser eso perfecto. Nos dice, ¿cuándo nos vamos a graduar de lo infantil? Dice el versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Los espejos del mundo antiguo eran de metal, estaban oscuras, opacas. Pero dice, cuando venga lo perfecto, nuestro conocimiento temporal, parcial, eso opaco, ya no va a ser opaco, ya no va a ser oscuro, sino se va a convertir en conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque tendremos a Dios, dice ahí, lo veremos
cara a cara. ¿Cuándo es ese tiempo que vamos a ver a Dios cara a cara? Al final de los tiempos. Cuando Satanás y sus agentes sean arrojados al lago de fuego para nunca más regresar. Cuando todo el mundo deje de ser. Cuando estemos en ese estado eterno del nuevo cielo y la nueva tierra. Ahí es donde dice la Biblia que veremos a Dios cara a cara. Apocalipsis 22, 3 y 5 dice, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y que verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen la necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Veremos el rostro de Dios, lo tendremos cara a cara. Ese es el estado eterno de todo creyente. Es ahí donde lo vamos a ver cara a cara. Ya no va a ser necesario la profecía, la proclamación, las enseñanzas, los dones espirituales. Todo se va a terminar, todo lo parcial, todo lo temporal, todo lo elemental. Porque tendremos ahora gozo completo, paz completo, adoración completa, comunión completa. ¿Por qué? Porque cuando todo lo termine, todo deje de ser, siempre tendremos el amor de Dios. El amor de Dios permanecerá. Hermanos, el amor, ese amor ágape, es lo único que permanecerá. Tus dones, tus habilidades, tus talentos son temporales. Todo lo que tenemos ahora es parcial. Nuestro conocimiento es parcial. Nuestra vida del creyente aquí es elemental. Todas tus relaciones, tus ministerios, tus posesiones son temporales, son parciales, son elementales. Y vamos a ver la próxima semana que inclusive nuestra fe y nuestra esperanza dejará de ser. Es temporal. Pero el amor es eterno. El amor de Dios que conocemos hoy continuará para toda la eternidad y permanecerá para siempre. Y hermanos, es nuestra responsabilidad proclamar ese amor al mundo. Es nuestra responsabilidad demostrar ese amor al mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, tú nos pides que seamos conocidos como tus hijos que aman. Que seamos identificados como hijos tuyos por nuestro amor que nos demostramos. Y no solo nos pides que amemos, sino que lo exiges y nos capacitas para hacerlo. Padre, llena nuestro corazón de amor. Humíanos, porque solo los humildes aman. Las personas orgullosas no aman, solo se aman a sí mismas. Humíanos, Padre, para que podamos amar como tú amas. Anhelamos ese día en que te veremos cara a cara y conoceremos el gozo pleno, ilimitado, completo, indescriptible, inimaginable, ese amor perfecto, eterno que tendremos. Llénanos de amor para que seamos conocidos por nuestro amor, para que los demás sepan que somos hijos tuyos. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos el día de hoy. Les invitamos la próxima semana donde vamos a concluir esta serie del amor. Dios le bendiga.